Hola chicos, vamos a comenzar con la grabación de nuestra clase 11, los textos argumentativos o también conocidos como persuasivos. Bueno, ya saben, hay que trabajar los materiales teóricos previo a la clase grabada. Entonces, pausamos, aunque bueno, ya a estas alturas la mayoría ya tiene trabajado el texto de teoría, ¿ok? Pero bueno, les recuerdo la mecánica de siempre. Hay que imprimir, hay que cortar las hojas por mitades, pegar una mitad en cada hoja de nuestra libreta, trazar márgenes, remarcar círculos y flechas en rojo y sustituir justamente esas palabras que tenemos encerradas en círculos rojos por sinónimos que sean más fáciles de entender, ¿no? Y ya como último, subrayamos. Una observación, y me regreso aquí. Los sinónimos se anotan en los márgenes. Por favor, no me amontonen dentro del texto. Ok, entonces, bueno, subrayamos y listo. Ahora sí ya podemos comenzar a ver nuestra videoclase. Y el día de hoy entonces vamos a hablar de la argumentación. Argumentar significa exponer un razonamiento para demostrar o para persuadir. ¿Mm? Para, de alguna manera, para convencer, justificar para convencer. Ok, y vean aquí esta imagen que en alguna ocasión ya habíamos mostrado, una pareja de gallo y gallina que tuvieron sus pollitos y curiosamente salió un pollito negro. ¿Cómo justifica la gallina que salió ese pollito negro? Bueno, pues esa justificación justamente sería una argumentación. Entonces, la argumentación nos va a servir para persuadir. Esto es, para convencer. La argumentación se va a valer de argumentos, de razonamientos, razones de peso. Va a utilizar o puede utilizar citas textuales, preguntas retóricas, etcétera, etcétera. Esto es lo que conocemos como recursos discursivos, aunque en este caso, en textos argumentativos, suelen utilizarse más lo que llamamos o conocemos como figuras retóricas. Ahorita no vamos a ahondar mucho en ellas, solamente vamos a mencionar dos: ironía y sarcasmo, que son de las figuras retóricas que están más presentes en estos tipos de textos. Pero bueno, esto ya lo platicaremos durante nuestra clase presencial. Bien, este tipo de recursos discursivos o de figuras retóricas, en este caso, que son las que suelen utilizarse más en textos argumentativos, suelen utilizarse en textos informativos de opinión, como es el que vamos a ver en esta ocasión, y en algunas ocasiones en textos expositivos. Por allí los que trabajamos lo de la leche de cucaracha, les mencionaba yo que había allí una figura retórica que no era muy común en este tipo de textos. Ajá. Entonces, bueno, suelen aparecer en ocasiones. El propósito comunicativo de este tipo de textos. Pues tenemos tres propósitos, o pueden tener tres propósitos. Uno que puede ser referencial, es decir, van a transmitir información. Recuerden que vamos a ver textos informativos persuasivos. ¿Ok? Entonces, van a transmitir información en algunas ocasiones. En otras, el propósito es expresivo, que lo que va a externar aquí, más que emociones, estado de ánimo, etcétera, aquí lo que va a externar, perdón, son puntos de vista, opiniones. Ok, y también pudiera ser un propósito conativo, porque el objetivo de estos textos, no perdamos de vista, es persuadir o convencer. Bien. En cuanto a las características que van a tener estos textos. El más importante, la mayoría suelen ser visualmente atractivos. Sobre todo algunos de ellos, ahorita vamos a mencionar, no es el caso de los que vamos a revisar nosotros,
pero bueno, suelen ser visualmente atractivos y pueden asumir 3 modalidades. Una modalidad visual, se van a manejar por imágenes, una modalidad escrita, que es lo que vamos a revisar nosotros, y una modalidad mixta, donde hacen una fusión entre lo visual, es decir, entre imágenes y texto escrito. Nosotros nos vamos a enfocar más a lo que es la modalidad escrita. Ok. Otra característica es que este tipo de textos va a hacer uso de un lenguaje connotativo. Así como lo veíamos con el poema de Amado Nervo, que se utilizaban palabras que no siempre significaban lo que nos decía el diccionario, pues igual aquí en muchas ocasiones se va a utilizar un lenguaje connotativo, es decir, sujeto a interpretación por parte del lector. Y en este caso entrarían justamente lo que mencionamos al inicio como figuras retóricas, de diferentes tipos, pero en muchos casos va a predominar la ironía y el sarcasmo. Elementos paralingüísticos. Los elementos paralingüísticos son aquellos que acompañan al lenguaje por palabras, es decir, al lenguaje escrito. Elementos paralingüísticos como qué, como la tipografía. Recuerden que vamos a manejar textos escritos. Entonces, tipografía, se van a utilizar diferentes tipos de letra o pueden utilizarse diferentes tipos de letra. Textos en cursiva, textos en negrita. En algunas ocasiones se van a utilizar mayúsculas con la intención de resaltar algo en particular dentro del texto. En otras ocasiones suelen utilizarse imágenes para acompañar, repito, a las palabras. Y muy importante van a ser los signos de puntuación, sobre todo signos de entonación, en muchos casos, para enfatizar las palabras. Ok, otra cosa que van a hacer uso este tipo de textos son las marcas discursivas. Dentro de las marcas discursivas o marcas del discurso, marcas que van a aparecer dentro del mensaje, tenemos los respaldos de autoridad, que ya lo habíamos mencionado en los textos expositivos que acabamos de ver. Los respaldos de autoridad o también conocidos como citas textuales. Y aquí en marcas discursivas estaríamos hablando de recursos discursivos. ¿Ok? Respaldos de autoridad. Va a haber también preguntas retóricas, ¿se acuerdan? Era otro de los recursos que mencionábamos, la interrogación, pero aquí le llamamos preguntas retóricas, preguntas que no esperan una respuesta en sí, sino que invitan a la reflexión por parte del lector. Ok, y esos son en general los elementos que van a utilizarse para apoyar el discurso, para apoyar el mensaje. Ok, tipos de textos que vamos a encontrar y que se consideran dentro de este subgénero persuasivo. Tenemos 2 tipos de textos, los periodísticos y los no periodísticos. En los periodísticos estamos hablando de prensa impresa, que nosotros nos vamos a enfocar justamente en estos. Entonces, bueno, periodísticos. Dentro de los no periodísticos, pues tenemos la caricatura política, el ensayo, la publicidad. Y dentro de los periodísticos que vamos a ver nosotros, tendríamos el artículo de opinión y el editorial, que son muy parecidos entre sí. Ok, decíamos que nos vamos a enfocar a los periodísticos. Entonces, dentro de estos periodísticos tenemos artículo de opinión y editorial. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Realmente son muy parecidos. En ambos se va a externar una opinión. La diferencia entre uno y otro es que en el artículo de opinión se va a externar una postura personal. Es decir, va a estar presente un firmante, un autor, que se hable de las opiniones emitidas. Mientras que en el editorial, aunque también se externa una opinión respecto a un tema, no hay un firmante, no hay un autor definido. La responsabilidad sobre lo que ahí se opina la asume
la publicación en la cual aparece esta opinión. Básicamente esa sería la diferencia entre uno y otro. Ok, hablemos de los textos no periodísticos. Aquí tenemos la caricatura política, que ahí es donde predominan las imágenes, donde suele ser visualmente atractivo. Se manejan muchos colores, se manejan imágenes y prácticamente no se manejan palabras. Ok, el ensayo, que es otro de los textos que tendríamos que ver y que ya no nos da tiempo. La publicidad, que lo que intenta es convencernos de adquirir algo, de comprar algo. Bueno, pero decíamos, no nos vamos a detener mucho en los no periodísticos porque finalmente no es lo que nos compete en esta clase. Ok, el análisis, que otra vez seguimos con análisis, eso es lo importante de nuestra clase, el análisis. Vamos a ver qué elementos debe incluir nuestro análisis. E igual como lo hemos visto hasta ahora, el análisis debe abordar dos cosas, el análisis de estructura y el análisis de contenido. ¿Qué vamos a ver en la estructura? En la estructura vamos a ver cómo se organiza el contenido, cuáles son los elementos que integran un texto de tipo persuasivo. Y en el contenido vamos a hablar propiamente de la información contenida, del fondo. Y en este caso vamos a hablar de dos cosas que van a surgir ahí, la tesis y los argumentos. Dos elementos esenciales que convierten a un texto en persuasivo. Ok, vayamos a la estructura. ¿Cuáles son esos elementos que forman parte de un texto persuasivo? Decíamos, la estructura se refiere a la organización del contenido. Y aquí vamos a tener varios elementos. Va a haber un encabezado. Hay cosas que se van a parecer a la noticia porque al fin y al cabo es un texto periodístico. La noticia fue un texto periodístico noticioso y ahorita noticioso o informativo, y en este caso es un texto informativo de opinión, ¿sale? Entonces, por eso como que tienen cierto parecido. Entonces, bueno, el primer elemento sería el encabezado, el segundo la introducción, el autor, el cuerpo y las conclusiones. Si se fijan, el encabezado, el cuerpo y el autor son tres elementos que teníamos presentes en la noticia. Aquí lo que cambia sería la introducción, que en la noticia era considerado como entrada, y las conclusiones, que en la noticia era el cierre. Ok, o el remate, mejor dicho. Ok, entonces, bueno, son muy parecidos. Entonces, el texto persuasivo o argumentativo va a contener 5 elementos. Contenido. En el contenido decíamos que vamos a encontrar varias cosas. En el contenido, a diferencia de la noticia, lo importante no es lo que se dice sobre el tema, es decir, no es la información como tal, sino lo que se opina respecto a ese tema. Porque justamente la idea es persuadir, el propósito de este tipo de textos es persuadir, convencer al lector sobre una postura, sobre una opinión. En ese sentido, hay 3 elementos que van a resaltar en el contenido. El tema, el de qué se está hablando, la tesis, asumir una postura con respecto a ese tema, y los argumentos, las razones que sustentan o que justifican esa postura por parte del autor. Entonces, bueno, el ejercicio que vamos a realizar en clase. Para poder realizar el ejercicio necesitamos materiales, que en este caso serían diferentes artículos que están asignados según su grupo. Entonces, hasta ahorita lo único que les había publicado es la teoría,
y el otro estaba por definir, así aparecía como por definir. Entonces ya ahorita justamente acabo de agregar en los grupos cuál es el artículo que vamos a analizar, ¿va? Como siempre vamos a tener opción 1 y opción 2. Opción 1 es la que vamos a trabajar la próxima clase de manera presencial y la opción 2, que será un artículo diferente al que trabajemos en clase y que tendrán que resolver por su cuenta. Esto es para quienes no lleven tarea o para quienes no acudan o no se presenten a clase el día que vamos a hacer este análisis, que será la próxima semana. Ok, entonces como materiales, además de llevar ya su texto teórico trabajado, el de textos argumentativos, el de 10 páginas, que algunos ya les decía, ya lo traen avanzado, ya lo tienen terminado. Además de eso, que va a ser su derecho a realizar el ejercicio, van a traer impreso su artículo por duplicado. Vamos a necesitar 2 impresiones del mismo artículo. Porque igual que como lo hicimos en el análisis de la noticia, como vamos a analizar estructura y contenido, pues si lo hiciéramos en una sola impresión, se amontonaría todo. Entonces recuerden, 2 impresiones del mismo artículo. Imprimimos doble. Aunado a eso, vamos a llevar nuestro diccionario, nuestro color rojo, nuestro lápiz adhesivo, pluma, lo mismo de siempre, pero además vamos a agregar colores. De preferencia yo les pediría que ya llevaran pegada en su libreta el artículo para que no perdamos mucho tiempo, porque yo creo que no nos vamos a tardar más que una clase. Entonces hay que optimizar tiempos. Ok, entonces bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar para la siguiente clase. Vamos a necesitar también el guión de análisis. Vamos a tener también un guión que es más cortito que el que utilizamos para textos expositivos, pero no lo vamos a imprimir. Lo vamos a llevar descargado y lo vamos a copiar a mano en la libreta, porque no creo que nos alcance el espacio. Es demasiado reducido como para que puedan trabajarlo ahí mismo. Entonces, pero bueno, porque no quiero que amontonen la información, ¿va? Entonces yo me inclinaría más porque lo descargaran en su celular y después lo pasaran a mano en su libreta, que como está muy chiquito no hay mayor problema. Pero bueno, ok. Ya también está publicada la actividad. Publiqué nada más la opción 2, porque siguiendo con lo que habíamos acordado, vamos a tratar de no subir a plataforma a menos que sea necesario. Y quienes van a subir a plataforma, pues son justamente los que no realicen el ejercicio en clase o que no tengan derecho a realizar. Entonces, les va a aparecer como opción 2. De hecho, déjenme les muestro cómo ya lo tenemos aquí. Para ustedes todavía está invisible, tanto la carpeta como la actividad, ¿ok? Pero ya aquí lo tenemos, ¿sí? La opción 2. De hecho, ya agregué todos los materiales. Les muestro cómo está acá. Ya tenemos la clase 11. Oh, Dios, ¿por qué no se grabó? No se guardó todo aquí. Ok, ya está. Ok, materiales para la clase 11. Vean cómo ya está. Los materiales que estaban pendientes. Ya tenemos el texto teórico. La opción 1, en el caso de este grupo. La opción 2. Y la hoja de instrucciones para la opción 2, que son los que van a subir a plataforma. Entonces ya tenemos todos los materiales. Y pues nada, básicamente sería todo. Les decía, la clase fue muy, muy cortita. Es un tema que vamos a trabajar en una sola clase. El cuestionario de la clase
Yo creo que se los voy a subir mañana por la tarde, no sé todavía, porque he tenido un poco de situaciones que me han impedido programar lo del cuestionario. Pero mañana, voy a tratar mañana, lo más temprano que pueda, de subirles el cuestionario para la clase, el formulario, ¿va? Entonces, pues eso sería todo, chicos. Recuerden, hay que llevar su material teórico trabajado para que tengan derecho a realizar el ejercicio en clase. Ya es prácticamente de lo último que estamos haciendo. Recuerden, el semestre es muy cortito y vamos a tener pocas actividades. Y al tener pocas actividades, pues cada una va a valer más. Por lo tanto, les va a afectar en calificación el hecho de que no entreguen. Entonces, hay que facilitarnos la vida. Si llevan su actividad que se les pide, pues es más fácil para ustedes realizar el ejercicio, ¿va? Entonces, bueno, pues eso es todo, chicos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós.